Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar nuestra reunión del día de hoy y vamos a hacer un pequeño cambio en nuestra metodología. Vamos a leer de continuo los capítulos, la parte final del capítulo 13, todo el capítulo 14, el 15 y el 16, para darle la unidad a este texto que es el discurso de despedida de Jesús. Acaba de suceder la última cena y el lavatorio de los pies. Están todavía Jesús y sus discípulos reunidos en ese segundo piso de la casa donde se ha producido la cena, y Jesús da un discurso de despedida. Y lo llamamos así con toda propiedad, porque estamos en el jueves, que en la noche Jesús va a ser aprendido con la traición de Judas, y el viernes, es decir, al día siguiente, va a ser crucificado. O sea, este es el mensaje final de Jesús. Y por eso se le conoce como discurso de despedida. Entonces, esta va a ser la dinámica, y le pido que estén bien atentos todos, bien abiertos y bien sensibles para pescarle el sentido a todo esto que es tan hermoso. Empecemos, por favor, con esta oración. Si alguno de ustedes pudiera leerla. Oración para antes de reflexionar la palabra de Dios. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos dignos de tu presencia en el mundo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias, Mari Carmen. Entonces empezamos con la lectura de este gran, largo discurso de Jesús en Juan 13:31. Discurso Adelante. de despedida de Jesús. Después que Judas salió, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado. Y perdón, voy a mover esto que no veo. Ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora mismo lo que dije a los judíos: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Siguiente. Lucy. Perdón. Señor, Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó: ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantaré el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No se inquieten. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar, y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Perdón, Lucy, cada uno lee 2 párrafos, ¿no? Si no vas a leer todo. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo, al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre, y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Yo rogaré al Padre y les dará otro Paráclito. Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Julia. No los dejaré huérfanos. No los dejaré huérfanos. Volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, el que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. No se inquieten ni teman. Me han oído decir, me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda, para que cuando se cumpla, ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes, porque está por llegar el príncipe de este mundo. Él nada puede hacer contra mí, pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y obro como Él me ha ordenado. Levántense, salgamos de aquí. Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos, que no dan fruto. Al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí,
es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante, y así sean mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo les he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes, y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto, y este fruto sea duradero. Así todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Si el mundo los odia, sepan que antes me han odiado a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los elegí y los saqué de él, el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije. El servidor no es más grande que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si fueron fieles a mi palabra, también serán fieles a la de ustedes. Pero los tratarán así a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora su pecado no tiene disculpa. El que me odia, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro realizó, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y sin embargo me odian a mí y a mi Padre. Para que se cumpla lo que está escrito en la ley. Me han odiado sin motivo. Cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también dan testimonio porque están conmigo desde el principio. Les he dicho esto para que no se escandalicen. Serán echados de las sinagogas. Más aún, llegará la hora en que los mismos que les den muerte pensarán que tributan culto a Dios. Y los tratarán así porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he advertido esto para que cuando llegue esta hora recuerden que ya lo había dicho. Lucy. Yo no les dije estas cosas desde el principio, porque yo estaba con ustedes. Ahora me voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Pero al decirle esto, ustedes se han entristecido. Sin embargo, les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, probará al mundo dónde está el pecado, dónde está la justicia y cuál es el juicio. El pecado está en no haber creído en mí. La justicia en que yo me voy al Padre y ustedes ya no me verán. Y el juicio en que el príncipe de este mundo
ya ha sido condenado. Todavía tengo muchas cosas que decirle, pero ustedes no lo pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él nos introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Dentro de poco ya no me verán, y poco después me volverán a ver. Entonces algunos de sus discípulos comentaban entre sí, ¿qué significa esto que nos dice? Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver, decían, ¿qué es este poco de tiempo? No entendemos lo que quiere decir. Jesús se dio cuenta de que deseaban interrogarlo y les dijo, ustedes se preguntan entre sí, ¿qué significan mis palabras? Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver. Les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando va a dar a luz, siente angustia porque le llegó la hora, pero cuando nace el niño, se olvida de su dolor por la alegría que siente al ver que ha venido un hombre al mundo. También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Aquel día no me harán más preguntas. Les aseguro que todo lo que pidan al Padre, Él se los concederá en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, y tendrán una alegría que será perfecta. Les he dicho todo esto por medio de parábolas. Llega la hora en que yo no les hablaré por medio de parábolas, sino que les hablaré claramente del Padre. Aquel día ustedes pedirán en mi nombre y no será necesario que yo ruegue al Padre por ustedes, ya que Él mismo los ama porque ustedes me aman y han creído que yo vengo de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y voy al Padre. Sus discípulos le dijeron, por fin hablas claro y sin parábolas. Ahora conocemos que tú lo sabes todo y no hace falta hacerte preguntas. Por eso creemos que tú has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora cree? Se acerca la hora y ya ha llegado en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Amén. Hermanos, perdón. Carmela. Sí, hemos terminado de leer. Miren, 3 capítulos y medio, contra nuestra costumbre de leer despacito. Ahora de un solo plumazo hemos leído todo este discurso, repito, 3 capítulos y medio del Evangelio. Pero era necesario, no sé si coinciden, porque al leerlo como lo hemos hecho, y ustedes lo pueden releer, y ojalá que muchas veces disfrutar este texto, que es maravilloso, profundo, y entenderlo como es, como una unidad, ¿no? Entonces, el peligro de leerlo por partes era justamente perder ese sentido de unidad. Pero son 8:30 y tenemos un buen tiempo para dialogar sobre tanto detalle que hemos visto. ¿Qué les parece? A ver, no sé, ¿qué quieren comentar? Estamos desde el comienzo, pero como ustedes quieren, ¿qué les ha llamado la atención? ¿Qué quisieran reflexionar
o compartir? Yo en estos capítulos de la Biblia, en este texto, esta despedida de Jesús, veo el amor de Jesús a sus discípulos. Es en él lo que les habla del amor, porque todo está encerrado en el amor, en la unidad del Padre con el Hijo, y él cómo suplica la unidad de nosotros con él, ¿no? Ese camino que nos traza para la vida eterna, ¿no? Ese anhelo de su corazón, de que él va para prepararnos esa casa. Como que se encierra todo en el amor y la salvación de nuestra vida. Lo siento así. Gracias, Clyde. Gracias. ¿Alguien más? ¿A palabra? Sí. Sí. Bueno, como ya vimos, buenas noches, hermanitos. Como vimos en el tema anterior, de los 613 reglas, 613 mandamientos del Antiguo Testamento, que lo vimos, Jesús nos deja solamente uno, que se llama amar a Dios, al prójimo y a ti mismo. Ese es el mandamiento principal. Sobre ese eje tenemos que prácticamente manejarnos, conducir nuestra vida. El otro que me llama la atención es que para que reine, ¿no es cierto?, las recomendaciones que hace Jesús respecto a su reinado, es que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón para que reine Él en nuestro corazón, para que nosotros podamos conducir nuestras vidas de acuerdo a su palabra. Tenemos que abrir nuestro corazón. Pero como había cierta incertidumbre aún, a pesar de las enseñanzas y de los 3 años de vida pública de Jesús, no nos deja solos. Jesús asciende al cielo, pero Él envía el Paráclito, envía el Espíritu de Dios como un abogado, como un protector, como la sabiduría, para poder seguir dando cumplimiento, predicando su palabra. Es lo que puedo hablar. Gracias, Emiliano. Y como bien dice Emiliano, ¿no? Jesús nos deja a su Paráclito, nos deja a un defensor, y lo llama de una manera muy especial, ¿no? El Espíritu de la verdad, ¿no? Nosotros decimos Espíritu Santo, que está bien, pero miren Jesús cómo puntualiza en el nombre de esta persona de Dios, el Espíritu de la verdad. Y como dice Emiliano, ¿no? Finalmente, ¿qué nos toca? Aceptar esa verdad, no cerrarnos, ¿no? El que pierde es el que se cierra, el que rechaza. No, gracias, Emiliano. ¿Alguien más, hermanos? Así de manera libre, miren, en un texto tan lindo y tan grande. Manuel Pablo. Julia, adelante. Sí. Realmente, así, qué buena idea realmente, porque como que se une unas palabras de Jesús tan profundas, como dices tú, meditándolas de a poquitos, como que ahora las unes y es un regalo, es una alegría, es un gozo saber de este mensaje, primeramente porque nosotros sabemos que pertenecemos a esta parábola de la vid y los sarmientos. Tenemos que estar unidos a él, recibir de su savia, de él, para poder hacer lo que queremos hacer en este mundo. Otra parte que también me causó asombro es que somos hijos de Dios, y por permanecer en él, no digamos cumplir los mandamientos, sino dar fruto, y fruto en abundancia. Y por eso el mundo nos va a odiar, porque no somos del mundo, no somos realmente. Él ya nos escogió y nos hizo parte de él, unidos al Padre.
y he podido ver la inmensidad de su amor que todos también lo manifestamos en todo momento al enviar a su hijo único, un hijo único, y a morir crucificado. Inmediatamente que Jesús es muerto, y la gloria para todos nosotros es la resurrección, porque nos dio su sangre, pagó todos sus pecados, nuestros pecados, perdón, él siendo santísimo, por cada uno de nosotros, cada uno. Y hay una parte también final donde dice que el reino es nuestro, que no tengamos miedo, porque su palabra es única y verdadera. Realmente ver cada parte y haberlas escuchado a mis hermanas es exquisitez de palabras de nuestro Señor para prometernos el reino y estar unidos a Él. Eso quería Sí, comentar. gracias Julia. Y efectivamente, ¿no? Como tú dices, son palabras maravillosas y verlas juntas, ¿no? Tú lo has resaltado, esta oportunidad de ver todo el texto junto y no por pedacitos, porque, claro, al ver por pedacitos tienes otro beneficio. Pero en este caso, siendo un solo discurso, verlo junto es un privilegio. Ahora, yo les recomiendo que lo vuelvan a leer una y otra vez, enterito, ¿no? Porque es algo que merece nuestra atención, merece interiorizarlo más y más. Yo les confieso, para mí mismo, esta es una primera experiencia, miren. Hasta ayer en la noche me acosté y tenía preparado hacer esta reunión como hacemos las anteriores. Y ahora me desperté en la mañana con la cabeza más clara, no sé. Y es primera vez en mi vida que he leído yo mismo esos capítulos de un solo tirón, borrando el concepto de capítulo. O sea, que paso del 14 al 15 al 16, es te digo, como poner habitaciones, ¿no? Como poner muros. Y yo dije, ¿y qué pasa si quito los muros? Y de verdad que funciona. No. El poner capítulos y versículos es en este momento, o subtítulos, es artificial. Lo borramos y hacemos una sola lectura y pasa lo que ustedes han visto y están comentando. Es una unidad extraordinaria. Y recuerdo lo que les dije al comienzo, ¿no? Entendamos estas palabras de Jesús que hemos leído en más o menos 25 minutos. Estas palabras de Jesús son sus palabras finales a sus discípulos, ¿no? Ha tenido una vida compartida con ellos, han tenido la última cena en este jueves. Jesús ha efectuado el lavatorio de los pies y luego da este discurso final. Porque de aquí se va a orar y luego es aprendido en el jardín de Getsemaní y viene su pasión y muerte. Entonces, estos son su mensaje final. Mira la importancia que tiene. Pero no es el mensaje final del capítulo 14 o el capítulo 15 o el 16. Es todo. Que por extensión, el que dividió el Evangelio en capítulos, que es este señor inglés del siglo XIII, él le puso 14, 15, 16. Y partió lo que era una unidad. Y les repito mi sensación, y es que yo mismo, hermanos, he caído en el error de leer capítulo por capítulo separado. Y nos perdemos, pues. Nos perdemos de lo que es una unidad. Aquí diríamos como derribar muros, ¿no? Oye, en vez de tener 3 cuartos pequeños, hemos botado las paredes y ha quedado un gran salón o una gran habitación, que es ese discurso entero, ¿no? Y esa era mi intención y en eso estamos compartiendo. A ver, ¿alguno de ustedes otro comentario? ¿Otro alcance?
Sí, podría preguntar Claro, algo. Magdalena, adelante. Yo he leído el texto y me ha llamado, más veces me ha llamado la atención como Jesús decía que yo salí de mi Padre y regreso a Él. Y voy a regresar en Él. Y Él es más grande que yo. ¿Esto cómo se puede explicar? Esto no he entendido bien. Otra cosa que era así, que le conviene que yo me muera, yo me voy para enviarle el Espíritu Santo, que me parecía muy interesante que la condición que venga el Espíritu Santo tenía él que irse como para poder enviar el Espíritu Santo, como reemplazar a él. Esto me parecía muy, estas unas ideas, ¿no? Otra idea que me pareció muy interesante todo el tiempo, que como Jesús sabía todo del primer minuto que va a pasar, que nosotros pensamos que hubiera pasado si él no hubiera sido crucificado, si lo hubieran reconocido todos, pero él sabía del primer momento que tenía que morir. También sabía que Pedro lo va a traicionar. Y esto me impresiona mucho cómo sabía él todo que va a pasar. Porque para nosotros es relativamente fácil de interpretar, de leer, porque ya pasó. Pero qué diferencia era en estos tiempos para los discípulos que no entendían mucho o todo, y qué asombroso era que él sabía todo que va a pasar. Estas eran preguntas y ideas que... Claro, una reflexión que haces muy grande y has tocado varios puntos, ¿no? Sí. Quizá, Magdalena, el que valdría como comentar con los demás hermanos es el primero que tocaste, que te pone a ti como una interrogante, ¿no? ¿Cómo es esa palabra de Jesús cuando dice que voy a mi Padre que es más grande que yo? ¿No? Dijiste eso, ¿y qué más añadiste ahí? Eran dos cosas en ese primer punto. La otra cosa que era conveniente de que él se muera, que se vaya, para poder enviar al Espíritu, al Paráclito. Ya, no, ese es un último punto, pero en el primer punto mencionaste dos cosas relacionadas, que te llamó la atención que Jesús dijera que el Padre es más grande que yo, y otra cosa Sí. dijiste. Que yo salió del Padre y voy a regresar en él. Claro, entonces, ahí, ¿qué les parece, hermanos? Es un buen punto que Magdalena plantea, ¿no? Para la reflexión. ¿Qué les parece? ¿Cómo podríamos, suponiendo que estamos, miren, el ejercicio siempre es pensando en otros hermanos que están recién formando su fe y a quienes nosotros les vamos a explicar. Entonces, ese es el ejercicio. Si alguien nos pregunta cómo entender esto, ¿qué le responderíamos, no? ¿Cómo es esto de que Jesús viene del Padre y va a regresar a Él? ¿Cómo es esto de que Jesús dice, mi Padre es más grande que yo? ¿Cómo podríamos enfocar este punto que es súper importante? Y les digo, no es fácil, ¿no? Sí, Julia. Sí, encontré que dice que Jesús es mayor que yo porque está considerando su naturaleza humana, porque Jesús va a ser glorificado y ascendido a la derecha de Dios Padre. O sea, Él es, en cuanto a su naturaleza humana, es menor y el Padre mayor. Pero después Él va a ascender
al reino. Va a ser glorificado con el Padre. Claro, ¿se dan cuenta el tema que es difícil? Otra vez volvemos al misterio de la Trinidad. Este Dios que es uno y trino a la vez, ¿no? Es un solo Dios en tres personas. Ese es un misterio difícil. Nosotros lo aceptamos, es un dogma de fe. Pero ya decíamos en reuniones anteriores, nuestro cerebro y hasta el vocabulario que tenemos no alcanza para explicar este gigantesco misterio. Entonces, a la hora de ponerlo en palabras, y no es nada menos que Juan el que lo está diciendo, miren cómo entramos en problema, que Magdalena ha notado muy bien, y seguramente alguno otro de nosotros. ¿Cómo es que si Jesús es Dios, dice que el Padre es superior a él? ¿Cómo es que si Jesús es Dios, él dice yo vengo del Padre y regreso a él? ¿No? Entonces yo creo que nosotros lo sentimos clarito en nuestro corazón, pero explicarlo con palabras es donde es difícil. No debemos tener ninguna duda de que esto es así. Pero yo les digo, seamos conscientes de que las palabras y nuestros esquemas mentales son limitados. Son limitados, no nos permiten entender esto, sino que fácil sería explicarlo, ¿no? No habría problema. Muy bueno, muy agudo, el tema como lo planteó Magdalena, muy bien lo que nos dice Julia, pero creo que cada uno debe tener esto, ejercitarlo, hablarlo. Es un tema que tenemos que tocar. Es un tema que más de una vez nos van a preguntar personas a quienes estemos nosotros compartiendo la fe. Más de una vez nos van a preguntar. Más de una vez nos van a cuestionar. ¿Cómo lo explicamos? Y yo digo, primero que nada, con humildad. Hermano, este es un misterio. Es el misterio de la Trinidad. Dios es uno en tres personas. Jesús es Dios Hijo, pero está Dios Padre. Y está el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, que también es Dios. Ninguno subordinado al otro. Ninguno es menor que el otro. Ninguno existe antes que el otro. Todos existen desde el comienzo. Y luego leemos que, como bien, repito, ha señalado Magdalena, ¿no? Entonces, este Jesús dice, porque vengo del Padre y regreso al Padre. Porque el Padre es superior a mí. Tiene razón el cuestionamiento. Tiene razón. No es fácil. Pero tampoco debe confundirnos. Eso. En esto ya hemos hablado antes, ¿no? Hemos hablado antes y yo les decía y los alertaba, ¿no? Miren, el tema es delicado, tengan cuidado al hablar, tengan cuidado al decir las cosas, pero finalmente estamos como que atrapados, ¿no? Las alas son muy cortas. Nuestras alas, que serían nuestro pensamiento, son muy, muy cortas y no nos dejan volar. Pero tu corazón y lo que tú sientes vuela, vuela. Yo estoy seguro que todos los que estamos ahorita conectados en esta reunión entendemos perfectamente el tema, pero a la hora de tener que escribirlo o hablarlo, ahí viene el problema. Juan mismo. Y Juan tiene mucho cuidado, ¿eh? No sé quién sea así nomás. No sé quién. A ver, sí, les doy la palabra otra vez. A ver, ¿quién quiere enriquecer? Sí, Emiliano.
Sí, bueno, Dios creador misericordioso, en vista que la humanidad del Antiguo Testamento estaba la mayoría reinado por Satanás, Dios misericordioso, se hizo carne, a través de su Hijo el Verbo se hizo carne, pero Él vino por un tiempo, no vino a quedarse. Entonces Él vino, se crió en el seno de la Sagrada Familia, como corresponde, y estaba listo, y sus 3 años de vida pública, y tenía que regresar. Regresaba nuevamente a su Padre, dejando ya la misión que vino, lo ya cumplió, nombró su iglesia, sus 12 columnas vertebrales, que son los 12 apóstoles, y bueno, tenía que regresar, y ya nos dio el encargo para continuar con su predicación. Pero eso es lo que tenemos que entender ahorita. En el último discurso hace todas las recomendaciones, y para seguir su proyecto, pero tampoco nos deja solos. O sea, es de ida y vuelta. Vino y tiene que regresar nuevamente al seno de su Padre para prepararnos, para preparar ya el tiempo final, que todos los que nos comportamos bien, pues nos vamos a la derecha, y los que nos comportamos mal nos vamos a la izquierda, ¿no? Más o menos de eso se trata. Sí, Emiliano, gracias. Gracias, muy amable. A ver, hermanos, ¿alguien más que quiera compartir? Y sus opiniones enriquecen, porque les digo, nos vamos escuchando y se nos aclara a todos la mente. Como les digo, les he dicho antes, y lo diré siempre, ¿no? Eso es lo rico de estudiar la Biblia en comunidad. No es que lo leo solo y pienso cualquier cosa, no. Lo leemos juntos y lo compartimos, y compartimos la reflexión, y construimos juntos nuestro entendimiento, nuestra argumentación. Entonces, en esa confianza, Manuel Pablo, compartir. ¿puedo intervenir? Lucy, adelante. Sí. Mira, a mí me queda esto de que Dios tuvo en su gran proyecto de poder hacer un plan para acomodarle a esta humanidad que estaba mal, que él veía que estaba mal. Entonces, su gran proyecto es venir en un cuerpo humano, ¿no? Hacer todo lo que hizo Jesús, pero como Dios, y entonces hizo todo lo que hemos visto, la vida de Jesús, todo lo que hizo. Entonces, en un tiempo determinado, cuando ya todo estaba arreglado prácticamente, él tenía que nuevamente regresar y enviar a él mismo como Espíritu Santo a dejarnos para siempre ya con las reglas ya establecidas y lo que él ya había enseñado y nos había guiado. Entonces, para mí queda eso, que su gran proyecto debe ser así: venir como un ser humano y después regresar al lugar donde es Dios, y después enviarnos al Espíritu Santo para que nos guíe, ¿ya? Y eso es lo que a mí me queda. No sé si estoy equivocado, o eso es lo que entiendo, todo el plan que Dios ha hecho, ¿no? Claro, sí, Lucy, muchas gracias. Está muy claro lo que tú dices, y yo coincido, creo que lo que tú estás diciendo lo podríamos poner en esas 3 palabras. Miren, es como que, primer principio fundamental, Dios está siempre presente en nuestras vidas, ¿no? Entonces, en un largo periodo, es Dios Padre que se manifiesta a través de los profetas.
Y este periodo lo conocemos hoy como Antiguo Testamento. Luego, como bien dice Lucy, Dios se hace hombre en la persona de Jesús y hace la etapa que conocemos como el culmen de la revelación, el momento culminante, el momento estelar. Y ese momento culmina con el propio sacrificio en la cruz. Entonces, en ese momento, el Jesús hombre muere y Jesús, verdadero Dios, regresa, como dice el Evangelio mismo, al seno del Padre. Pero ¿quién queda? Nunca nos quedamos huérfanos, siempre Dios con nosotros. Entonces, si en esta primera etapa que conocemos como Antiguo Testamento está Dios Padre actuando a través de los profetas, luego tenemos a Dios encarnado, que es Dios Hijo, Jesús, y luego tenemos a Dios Espíritu Santo. Dios, el Espíritu de la verdad. Pero en ningún momento dejamos de tener a Dios. Ese mismo Dios, ese solo Dios, en diferente cara, digamos. Ese mismo Dios que es creador, que es redentor y que es santificador. Ese mismo Dios que en los diferentes momentos de la historia, de nuestra evolución, del proceso de nuestra fe, ese mismo Dios que se va presentando y que nunca nos abandona. Y esto explica la inquietud última de nuestra hermana Magdalena hace un ratito, ¿no? Cuando decía, ¿por qué Jesús dice, me tengo que ir para que venga el Paráclito? ¿Por qué me tengo que ir para que venga el Espíritu? Es que realmente ahí las palabras nos quedan cortas. Porque si entendemos profundamente, Dios no se va. Es Él en la otra cara. Es su cara número 1, Padre, su cara número 2, Hijo, y su cara número 3, Espíritu Santo. Jesús lo llama Espíritu de la verdad, pero siempre con nosotros, hasta el día de hoy. Porque los 20 siglos de iglesia son 20 siglos en que no estamos solos. Y en el Evangelio, en la parte que hemos leído larga, en ese discurso de Jesús, nos habla de eso también Jesús. ¿No? Creerán que me voy solo, pero yo nunca soy solo, dice. Y eso se nos aplica también a nosotros. Hay personas que ya por temas psicológicos tienen pequeñas crisis, a veces grandes crisis, y entran en trompo, ¿no? Y uno se siente solo. Pero ese es un error de concepción. Nunca estamos solos. Y si somos cristianos de fuerte fe y verdaderamente bien formados, tenemos que tener esto clarísimo. Yo nunca estoy solo. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. ¿Cómo te vas a sentir solo? Y a veces, algunos en nuestra mente que simplifica, ¿no? Pero que está bonito también, y llamamos al ángel de la guardia. Cada uno tiene un ángel de la guardia, ¿no? Pero si lo reflexionamos más, no es otra cosa que el propio Espíritu Santo, que es como que se parten pedacitos. Y se parten millones de pedacitos y hay un poquito para cada uno, pero uno lo siente entero. Porque esa milésima del Espíritu Santo es nuestro ángel de la guardia, que nos acompaña, que nunca nos deja solos, que nos acompaña en todo momento. Y si lo sabemos invocar, como lo hemos invocado, por ejemplo, al inicio de esta reunión, ¿no? Le pedimos al Espíritu de la verdad, al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, ven, abre mi cerebro que está más duro que la piedra, ¿no?
ven, enciende mi corazón que está un poco frío. Ven, dame fortaleza para superar este momento, para salir de este hueco en el que caí, para salir de ese mal momento, para mirar la vida con optimismo, con alegría. Pero siempre está con nosotros, nunca estamos solos. Y esto tiene un efecto sanador muy grande, porque le digo ya yo, no como estudioso de la Biblia, pero como psicólogo, como psicoterapeuta, les digo, si el paciente, entre comillas, pudiera tomar conciencia de lo que decimos y le dijéramos, hermanito, tú no estás solo nunca. Nunca estás solo. Mira, el paciente se va a levantar con mucha más fuerza, con mucho más ganas, con mucho más vitalidad. ¿Quién nos va a derrotar? Pues si no estamos solos. Mira, y mira a quién tenemos al lado, y nada más, y nada menos. Digamos, nada menos que a Dios. Y como dice Jesús también en este discurso, no sé si se percataron, pero ahí está para lo que lo leamos varias veces. Cuando él dice, ¿no? Porque yo habitaré en ustedes y el Padre habita en mí. O sea, todos estamos acá. Así como dice, lo voy a llevar yo a la casa de mi Padre, donde tienen reservado un espacio, pero también, o sea, ustedes allá, yo acá con ustedes, Dios Padre en mí, finalmente Dios Padre en ustedes. Deja el Espíritu, que es Dios también, que habita en cada uno de nosotros. O sea, el mensaje, como dijeron ustedes, es maravilloso. Sobre todo la intervención de Julia y la intervención de Emiliano puntualizaron esto, ¿no? Ese mensaje tan positivo, ese mensaje tan lleno de tremendo éxito. Miren la promesa, y la promesa no es de una persona que promete falsamente o que promete ligeramente. Es una promesa que nos hace Jesús. En la medida en que ustedes sigan mis mandamientos, dice, ¿no? Ahora, luego en lo que hemos leído, él mismo como que se precisa y dice, mis mandamientos, y dice, mi mandamiento. Léanlo para que noten. Mi mandamiento, y el mandamiento es, como dijo Emiliano, el mandamiento del amor. Ese es el mandamiento de 3 letras, A-M-A, ama, ama. Ama a Dios, ama al otro, ámate tú mismo. Fundamental es amarse uno mismo. Y hay personas que tienen dificultad en esto. Y fundamental amar a Dios, pero amar a Dios a través del amor al otro. ¿No? Lo que mal llamamos prójimo. Pero en fin, ya volveremos a eso cuando veamos el Evangelio según Lucas. Pero si quieren, llamémoslo prójimo por mientras. Después les prohibiré usar ese término. Prójimo está mal usado, pero no mezclemos, ¿no? El prójimo lo entendemos como el otro, ok. Entonces, Jesús dice, ama al otro. ¿Y cómo lo dice? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. De esa manera, en esa medida. Entonces, ama a tu prójimo. Obviamente, ámate tú mismo. Y en consecuencia, ama a Dios. Pero todo es ama. 3 letras. Diríamos, toda la ley, todos los mandamientos se reducen a uno solo. Y para no gastar tinta, 3 letras. A-M-A, ama. ¿Eres cristiano? Vive por amor. Más claro, ni el agua del río Rímac, ¿no? Y se lo digo de broma porque esa agua viene más cochina, pero clarito, transparente. Ese es el mensaje cristiano. Les digo, hermanos, no hay que rayarse, no hay que buscarle la quinta pata al gato,
rascarse la cabeza, pensar en la filosofía alemana. No, no, no. El mensaje de Jesús es clarísimo. Pero no, yo no quiero ni pretendo que alguien crea porque lo digo yo. Yo no soy nadie, ¿no? Pero lo estamos leyendo. Miren, hasta el capítulo 13 ha habido lo que llamamos el libro de los signos, ¿no? Esos 7 signos que nos va presentando Jesús, partiendo por la boda en Caná y terminando con la resurrección de Lázaro. 7 signos. 7 signos que nos muestran que Jesús, a través de estos signos, está diciéndonos quién es. Y por eso, hermanos, hermanas, también en esto que hemos leído hoy, Jesús vuelve a decir, si no lo creen por mí, créanlo por lo menos por los signos que he hecho. Ese es el sentido de los signos, ¿no? Entonces, esos primeros capítulos, hasta el capítulo 12, inclusive, nos muestran quién es Jesús. En el capítulo 13 nos muestra, en el lavado de los pies, el servicio como la verdadera vocación del cristiano. El servicio al otro, el darte a los demás. Y luego remata el capítulo 13 con el mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros, que los demás noten que ustedes son mis discípulos por el amor que se tienen, por la manera en que se tratan. Y 14, 15 y 16, esos 3 capítulos, que son una sola unidad, con ese mensaje final, en que reitera todo esto, reitera y aclara y reitera y vuelve a repetir, porque parece como que hasta repite, ¿no? Pero repite en la intención de reforzar y reforzar. Machacón y machacón, ¿no? Cuando tú quieres que algo quede, lo cuentas y lo repites. Y ese es un estilo además muy judío. Ya lo comentamos la vez pasada. Esto de repetir es muy, muy de la enseñanza judía. Y Jesús es de esa cultura. Pero esto es, hermanos, esto es el discurso de despedida de Jesús. Nada menos. Yo les comentaba y les repito, ¿no? A mí me ha tomado bastante tiempo. Miren que yo vengo estudiando la Biblia ya varios años, pero al Evangelio según Juan, como que le tenía cierto respeto. Los 3 sinópticos más amigables, ¿no? El de Juan, mucho respeto. Y este capítulo 14, 15, 16, más de una vez me han hecho confusión. Y el 17, que vamos a ver el próximo jueves, ya completaba el problema mental ya. Pero les digo, ahora son mis amigos. Y ahora los disfruto plenamente y me enriquecen de gran manera. Pero porque los estoy mirando diferente, ¿no? Es un mensaje de despedida de Jesús con sus apóstoles. A ver qué elementos tiene. Y lo que viene es la oración final que hace Jesús a Dios Padre. A ver qué cosa hay en esa oración. Y es una oración de petición que vamos a ver el próximo jueves. Jesús pide por él mismo. Jesús pide por sus discípulos. Y 3, Jesús pide por los que vendrán. O sea, por nosotros. Entonces tenemos un discurso largo final de Jesús. Y lo que vamos a ver la próxima es una oración final de Jesús. Porque de lo que sigue ahí es un poco el juicio, la cruz, su momento de muerte y resurrección. Pero su discurso final es este. Y su gran oración final es la que viene. Miren qué capítulos tan importantes. Y cómo se pueden mirar con otros ojos. Sin temor, no, Juan es complicado, qué difícil. No, con confianza, ¿no?
Manuel A ver, Pablo, hermanos, un sí, Rubén. comentario. Sí, tú has mencionado lo que va a pedir Jesús, ¿no? Por nosotros. Una parte también relacionada a eso es cuando Jesús dice que pueden pedir las cosas en mi nombre y yo las haré iguales o aún mayores, dice clarito, ¿no? O sea que, ¿qué nos está transfiriendo a nosotros? Su poder, su fuerza, su fortaleza, ¿no? Entonces, ese comentario de Jesús, lo veo en un pasaje de los Hechos, donde está Pablo y Juan, están entrando a la sinagoga, ¿no? Y encuentran ahí al paralítico. Y Pedro le dice, ¿no? Al paralítico, en el nombre de Jesús, levántate. Y esa fuerza hace que, ese poder que nos da, que le da Pedro, hace que el paralítico se pueda levantar. Le muestra su mano derecha y lo levanta, ¿no? O sea, en el nombre de Jesús podemos pedir cosas y lo que dice Jesús mismo, ¿no? Obras mayores aún las van a hacer ustedes. Eso quería comentar. Claro, gracias, Rubén. Muy lindo y muy cierto. ¿Puedo también decir algo? Claro, Magdalena. Por favor. Siempre cuando Jesús ha hecho una curación, ha preguntado antes, ¿crees que puedo curarte? ¿Quieres creer? O así, solo si han tenido fe, podía curarlos. Eso también, como dice Rubén, el hermano Rubén, así me parece que si uno realmente tiene muchísima fe, sí que puede realmente hacer cosas que no son cosas de cada día, ¿no? Son como a veces milagros. Yo creo también. Solo tiene uno que tener un fe muy seguro, muy fuerte. Claro, gracias, Magdalena, porque lo que tú señalas también es muy pertinente y muy claro. O sea, Jesús actúa y hace estos prodigios, pero estos prodigios tienen un requisito y es la fe de la persona que va a ser sanada, curada. Ese es el principio. Por eso es que cuando Jesús, y lo vemos en otro evangelio, ¿no? Pero cuando Jesús llega a su pueblo y no puede hacer casi ningún milagro porque la gente no tiene fe, se refuerza tu idea y lo que ha dicho Rubén. Es que la fe es requisito previo a la acción de Jesús, a la acción de Dios. El corazón cerrado, no hay forma, no hay forma. Y entonces, miren, eso me permite compartir, porque les puse también en un mensajito de que en el grupo que empezamos recién, ¿no? En La Molina, empezamos con el Evangelio según Marcos, los martes, pero en ese grupo, una de las señoras que participa cuestionó algo que leímos del capítulo 3 de Marcos, cuando Marcos escribe con toda claridad y pone en boca de Jesús, que luego lo va a tomar Mateo también, esto de que cualquier pecado se perdona, pero el pecado contra el Espíritu Santo, ese no tendrá perdón jamás. Y yo les decía, si lo querían pensar, y podíamos tocarlo un poquito, porque es tan importante, y les digo importante como lo planteó esta hermana en el grupo de los martes, porque ella me dijo, si alguien me preguntara, yo soy catequista. Si yo estoy dirigiendo a un grupo de catequesis, que pueden ser jóvenes o no tan jóvenes, pero si alguien me pregunta, ¿cómo le explico? O sea, finalmente la pregunta la traducimos de la manera más clara. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Que no tiene perdón. Tremenda pregunta, ¿no? Entonces, yo
Lo contesté en la reunión del martes, pero parece que no satisfizo y más bien se encendió la pradera y hubieron muchas más preguntas en relación a lo mismo. Y lo que quedamos fue, le digo, miren, el tema es tan interesante, es muy importante, entonces que quede como tarea. Démonos de aquí hasta el próximo martes para que cada uno y cada una, revisando las fuentes que tenga, pies de página de la Biblia y de otra Biblia, algún libro de comentarios del Evangelio, busquen en internet, pregúntenle al sacerdote que sea más de confianza, en fin, válganse de todos los medios y prepare cada uno una respuesta para el próximo martes y lo compartimos al inicio. Miren, pero la pregunta vale. Ahora, tiene que ver mucho con lo que ustedes han dicho. La última intervención. El corazón cerrado. Ese corazón de la persona que se cierra, que tiene que ver con la fe, o sea, y tiene que ver con la acción salvadora y santificadora de Dios en alguna de sus tres personas. Si la persona se cierra, ¿quién puede actuar? Si la persona se cierra, y si la persona a partir de cerrar su corazón rechaza a Dios Padre o a Jesús o a Dios Espíritu Santo, si la persona cerrada rechaza, ¿qué puede pasar? ¿Hay forma de entrar? En psicología, miren, les voy a jugar con el tema, pero en la psicología moderna, que es la que yo estudié y utilizo, hay una máxima que es del mayor valor posible. Y dice, la puerta del corazón solo se abre por dentro. Miren, estamos hablando de psicología, ¿no? Si yo tengo un paciente y el paciente se cierra, yo desde fuera, por muy preparado, por muy especialista, por muy cariñoso y por muy cuidadoso, ¿qué puedo hacer? Si la persona cierra la puerta y la puerta se cierra por dentro, yo desde afuera puedo empujar, tocar, ir con taladro, no hay forma, es inexpugnable. Porque repito, esta máxima, la puerta solo se abre por dentro. Lo mismo y con mucho más razón en el tema espiritual. Si yo me cierro, si yo cierro mi puerta, estoy dejando afuera a Dios, estoy dejando afuera a Jesús, estoy dejando afuera al Espíritu de la verdad. Entonces, esto, no sé si lo ven, es la respuesta a ese capítulo 3, versículo 22, creo, del Evangelio según Marcos, y está en el capítulo, si no me equivoco, en el capítulo 22 del Evangelio según Mateo, la misma frase. Cualquier pecado se es perdonado al hombre, pero el pecado del Espíritu Santo, ese nunca será perdonado. ¿Cuál es el pecado del Espíritu Santo? Es cerrar tu puerta a Dios. Hay 1000 respuestas que he escuchado, pero les digo, a veces se van por los costados y no es tan preciso. Y nosotros tenemos que tener ideas claras y respuestas claras. ¿Cuál es ese pecado? ¿Y por qué es un pecado del cual no hay forma de regreso? Porque por otro lado, Jesús nos dice, cuando le pregunta el apóstol, le dice, Señor, ¿cuántas veces debe perdonar? 7 veces, y Jesús le contesta, no solo 7 veces, 70 veces 7. Es decir, Jesús nos enseña a perdonar todo siempre. Y si se perdona todo siempre, ¿cómo es que hay un pecado que no se perdona? ¿Cuál es ese pecado que no se perdona? El encerrarte, el cerrar tu corazón, que es el rechazar a Dios. Que Jesús lo verbaliza diciendo, es pecar contra el Espíritu Santo. Miren, un tema que se convierte
en un momento en tan difícil y luego se soluciona tan sencillamente otra vez, ¿no? Es que las palabras son una limitación. ¿Cómo pones en palabras lo que quieres explicar? Entonces nuestro buen Marcos, el primero de los 4 en escribir el Evangelio en el año 70, escribe lo que escribe. Luego Mateo se inspira en Marcos y toma la misma frase. Todo se te perdona, pero el pecado contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. ¿Cuál es ese pecado contra el Espíritu Santo? Es fundamentalmente, repito, insisto, el de cerrar tu corazón. Pero ¿quién te castiga? ¿Quién te da el castigo eterno? Tú solo. Tú solo, sí, porque tú estás tomando la decisión voluntaria y libre de cerrar tu puerta. Señor, te dejo fuera, no quiero escuchar. Te rechazo. ¿Y a quién nos ha dejado Jesús? Al Espíritu. Su Espíritu. Y a ese lo dejamos fuera. A ese le trancamos la puerta. No quiero que entres. Tú solo te estás condenando. O el hermano o la hermana que actuara así, mejor dicho, ¿no? Uno solo se condena al dejar afuera a Dios. Ahora, si esa persona en alguna circunstancia de su vida reacciona como el hijo pródigo y dice, voy a regresar a la casa de mi padre, tengan por seguro que el padre lo va a recibir con un tremendo abrazo y lo va a festejar, como la parábola del hijo pródigo. O sea, Dios no, siempre perdona, 70 veces 7. Entonces, cuidado con que las palabras a veces nos entran en una rayada brava y decimos cosas que no son, ¿no? O sea, incluso ese pecado se puede perdonar en el sentido puro. Pero entonces, ¿qué quiere decir Marcos cuando le pone en boca de Jesús y luego Mateo en boca de Jesús? Ese pecado no se perdona. Claro, la persona sola se condena. Algo tendría que pasar en su vida y muchas veces es una circunstancia final, ¿no? Muchas veces la persona tiene que estar en una circunstancia extrema, de un riesgo inminente, de una instancia de muerte, una instancia así de crítica para como que dar la vuelta y decir, Señor, perdóname. Y en ese momento el Señor lo va a perdonar y lo va a abrazar como el padre recibe al hijo pródigo que viene habiendo malgastado la fortuna, todo flaco, la ropa rota, sin zapatos, con llagas, con hambre, con suciedad, y su padre lo abraza y no le deja ni pedir disculpas. Basta el gesto del hijo, Padre, perdóname, ya el padre lo perdonó. Esa es la misericordia de Dios. Entonces, pecado que nunca se perdone, no existe. ¿Y cómo se entiende esa lectura de Marcos 3? Como les digo, ¿no? El que se condena es uno mismo cuando cierra su corazón a Dios. Le pones tranca, cantol y alarmas. No te dejo, pero ni un pedacito. No te dejo entrar. Te bloqueo. Entonces la condena la hace uno mismo. Porque vives sin Dios. En el peor vacío. Que cuando los teólogos nos explican el infierno es eso. El infierno es eso, más que un fuego que te quema, que son figuras por la limitación de nuestro lenguaje. Es una eternidad sin Dios. Ese es el castigo tan terrible, ¿no? Es una eternidad vacío, sin Dios, sin amor. Miren, hermanos, entonces, ¿cómo se relaciona una cosa con la otra? Y todo venía de la reflexión de la fe que mencionaron, ¿no? En la última intervención. Y dicen, claro, las acciones y los prodigios que hace Jesús
y lo que podemos llamar milagros de Jesús, y que Juan llama signos de Jesús, tienen un requisito, que es que haya fe del lado del que lo recibe. Por ejemplo, en el enfermo paralítico que cuenta Marcos, ¿no? Ese paralítico que es llevado en camilla por 4 amigos. Y los amigos quieren acercar al paralítico a Jesús y no pueden llegar a él. Entonces, ¿qué hacen? Porque hay tanta gente. Entonces van por el costado, suben al techo de la casa donde está Jesús, levantan el techo y por ahí descuelgan la camilla. Tremendo esfuerzo de los 4 amigos para acercarle al paralítico a Jesús. Y Jesús cura a ese paralítico. Pero en ese caso la fe es de los amigos. El paralítico no sabemos si tiene fe o no tiene fe. No tenemos ningún elemento que lo niegue o lo afirme. Pero lo que sí leemos en esa perícopa del Evangelio según Marcos, que también lo toma Mateo y Lucas, es la tremenda fe de los 4 amigos. Y por la fe de los 4 amigos, Jesús salva al sufriente. Ahí decíamos, ese es el valor de la intercesión. O sea, tú le puedes pedir al Señor para ti. Y vale, y lo estamos recordando ahora. Pero también tú le puedes pedir al Señor por otro. Como cuando hacemos oración en comunidad. Por ejemplo, le pedimos por alguien. Y somos los 4 amigos del paralítico. Y el Señor lo va a escuchar y va a atender nuestro pedido como curó al paralítico por la fe de los 4 amigos. ¿Se dan cuenta cómo todo se va relacionando? Cómo el mensaje, que pareciera tan complicado, es tan sencillo por la profundidad y porque todo se concentra. Y se concentra en las 3 letras, A-M-A, AMA, ¿no? Y la fe que como se define desde la concepción misma de Dios y el concepto de Dios, la fe ¿cómo se define? Como la respuesta del hombre a un Dios que se revela, ¿no? Dios en un acto de absoluta amor y de absoluta libertad, por decisión de Él, sin que nadie se lo imponga para nada, porque Dios es absolutamente libre, pero por amor, Dios se revela al hombre, se da a conocer. La respuesta que da el hombre a ese Dios que se da a conocer es la fe. Pero si Dios se revela ante mí y yo respondo tirándole la puerta en la cara, esa es la ofensa contra el Espíritu Santo. Ese es el pecado que no tiene perdón. Pero ¿quién se lo impuso? Uno mismo, por bruto, disculpando, ¿no? Pero por bruto con ganas, lo digo. Por bruto, por negado, ¿no? ¿Cómo le vas a tirar la puerta en la cara al Señor? El Señor te está mostrando el amor infinito que tiene, y tú le tiras la puerta en la cara. Eso es el pecado contra el Espíritu Santo. Esa es la fuerza de la fe. Esa es la fe ante la revelación de Dios. Como todo, les digo, y se va uniendo como en un solo concepto. Un concepto grande, pero al final uno solo. No tenemos que aprender tantas cosas, ¿no? Y cuando entendemos esto que es el corazón de la enseñanza de Cristo, es el corazón del cristianismo, hermanos, sigue leyendo y todo vas a ubicarlo. Todo lo demás se va a ir ubicando. Cuando veamos, ojalá nos dé fuerza si ustedes quieren seguir, porque habiendo estudiado el Evangelio de San Juan, lo demás es papayito. Vamos a leer a Mateo, a Marcos, a Lucas, si que quieren, y van a ver cómo todo calza tan fácil ya. Ya todo calza, ya, como dicen los chicos, ¿no? Ya la vi, ya la tengo, ya. Todo lo demás, vamos a leerlo y va a ubicarse rápidamente. Y cuando vamos al Antiguo Testamento, todo hace sentido. Todo se entiende mejor. Entonces, cierras tus 73 libros
en un solo volumen que le llamamos la Biblia, lo cierras, pero está llenecita de ese Dios, de ese Jesús que se te ha revelado, así como se le reveló a Abraham, a Isaac, a Jacob, así como se le presentó antes a Noé y después a los profetas, a Moisés, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, a Juan el Bautista. Así se presenta ante nosotros. A Manuel Pablo también, a Manuel Pablo. ¿Cuál es tu respuesta, no? ¿Tu respuesta es una respuesta de fe o le tiras la puerta en la cara? Y acá no hay medias tintas. Acá no hay posiciones intermedias, ¿no? En otras cosas sí, pero en esto decimos, o estás con Jesús o estás contra Jesús. No hay medias tintas, ¿no? Perdón, Julia, estás con tu manito hace rato, disculpa. Manuel Pablo, yo quería esta noche realmente agradecer a Dios la inspiración que has tenido con esta clase que nos has dado. A mí me ha movido, de verdad, porque la esencia que estoy tomando es, en todo momento has dicho, no estamos solos, no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y a veces como que no lo sentimos como verdadera esa palabra. Sí, claro, oramos, vamos a misa, al Santísimo, y de verdad que sí, es hermoso saber que el Espíritu Santo, el Paráclito, Dios nos ha enviado para defendernos, para protegernos, porque Él está dentro de nosotros. Pero esta noche tú has hablado tan claro esta parte que en el Antiguo Testamento Dios se manifestó a los profetas. En el Nuevo Testamento manda a su único hijo y subido en una cruz y al resucitar toma todos nuestros pecados y nos libera. Y dice, alégrense que yo me vaya, porque les envío al Espíritu Santo, al Paráclito. Está clarísimo. O sea, en el Antiguo Testamento luchó con los profetas, los envió y todo lo que hemos visto. En el Nuevo Testamento es Jesús mismo. Y en estos tiempos tenemos a Dios dentro de nosotros, a la Trinidad Santa, el Espíritu Santo. No estamos solos. Esa palabra se me ha quedado como impregnada en mí y es una palabra tan santa y tan profunda y que de verdad estaba leyendo esta partecita donde dice, los que niegan a Jesús no tendrían pecado si Él no se hubiera revelado con las obras. Tengo algunos amigos que no creen en Jesús y de verdad que esta noche he entendido que hay que ir a ellos. Hay que ir a ellos porque están pecando contra el Espíritu Santo. No tendrían pecado si Él no se hubiera revelado con las obras. O sea que Jesús vino y nos demostró con los signos en Juan que Él es el Redentor, el Salvador, y ahora tenemos al Espíritu Santo. Bueno, eso quería agradecerte, Manuel Pablo. ¿Sí? No, a ti, Julia, porque has complementado muy bien y creo que has hecho un excelente resumen de los conceptos, ¿no? Excelente, yo les agradezco. Miren, hemos avanzado un montón además, porque hemos hecho récord. En una sola sesión hemos volteado 3 capítulos, pero valía la pena el esfuerzo. Vamos a comprometernos en algo, yo les pido. En los días que vienen, lean nuevamente este discurso de despedida de Jesús. Léanlo, medítenlo, y si pueden, léanlo más de una vez, por favor, les pido. No, es para ustedes, es una riqueza
extraordinaria. Y luego, ya les adelanto, el próximo jueves vamos a ver un capítulo, nada más, el capítulo 17. Pero como ya les adelantaba, les repito, ese capítulo 17 enterito, de comienzo a final, es una oración que hace Jesús. Y es la última oración. Jesús que oraba y oraba, todo el tiempo oraba, ¿no? Bueno, en ese momento, de alguna manera, Juan ha tomado como que hubiera estado con una grabadora, ¿no? Una cosa maravillosa. Y nos dice cómo es esa oración. Jesús dirigiéndose al Padre, primero pidiéndole por él mismo, segundo pidiéndole por los 12, sus apóstoles, y tercero pidiéndole por todos los que van a seguir, donde estamos también nosotros. Entonces ese va a ser el tema del próximo jueves, que espero que sea también tan lindo como ha sido hoy día. Yo lo he disfrutado y de verdad de la mejor manera, y les agradezco mucho. Vamos a terminar nuestra reunión con una oración, si alguien se ofrece. Manolo, disculpa, una preguntita, tengo una duda. Sí. Muy cortita, a ver, sácame esta duda, por favor. Respecto a lo que... ¿Puedo hablarlo? ¿Puedo hablar? Sí, Gloria. Ya, por favor, respecto a lo del Espíritu Santo, el pecado contra el Espíritu Santo, tú has comentado que es cerrarle la puerta a Dios, pero aquí en la palabra dice, no es cerrarle la puerta a Dios, sino es más bien una calumnia. En cambio, el que calumnia al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón. Y el que calumnia al Espíritu Santo, ¿de qué manera también se calumnia al Espíritu? Dice más abajo, es cuando una obra buena que hace el Espíritu Santo se le atribuye al diablo, al enemigo. Eso es grave. Dice, eso no es cosa de Dios, ese es el enemigo. Y más, está abajo, acá en la palabra, Dios, si ustedes leen la parte de abajo. Entonces, no es cerrarle la puerta a Dios, sino es pecar, es una ofensa, un insulto al Espíritu Santo. Sí, por eso les digo, Entonces, el tema no es sencillo, ¿no? El tema no es sencillo y bueno. Porque yo entendí como que uno le cierra la puerta a Dios. No. Si quieres, piénsalo más. Te digo, Espíritu Santo. Yo he leído, Gloria, no es por contradecirte. Sí, no, discúlpame que yo he entendido mal. No. Sí. A raíz de la pregunta que hicieron el día martes, en la noche, ayer miércoles, dediqué largas horas del día y he desempolvado mis libros, he mirado los 12 pies de página de las 12 Biblias que tengo en castellano. He mirado el comentario que hace en un tremendo volumen a la Biblia, la Universidad de Navarra, un comentario excelente. He leído lo que hablan del tema, varios libros que tengo que analizan el Evangelio según Juan, ¿no? Entonces, he buscado por todo lado para tratar de buscar la respuesta más precisa. Ahora, lo que tú dices no se contradice con lo que yo digo, ¿eh? Para nada. No le veo contradicción. Porque la ofensa al Espíritu Santo, si el Espíritu Santo es Dios, ¿de qué manera lo ofendes? ¿De qué manera lo ofendes? Ahora, en el contexto de la lectura del capítulo 3 de Marcos, sí, efectivamente, ¿no? Se da en una circunstancia particular. Y es que Jesús ha curado, Mateo lo cuenta más claro todavía, Jesús ha curado a un ciego y mudo, dice, lo ha curado, y las autoridades judías que presencian esto dicen, es obra del demonio, es obra del demonio. O sea, está actuando por poder que le ha conferido el demonio. Entonces, eso es lo que nosotros leemos en el texto y efectivamente da la razón a lo que dice Gloria, ¿no? Esa ofensa, o sea, atribuye un signo de Jesús, no a su poder divino, sino a un poder del demonio. Eso es en el contexto específico de la lectura, pero mi reflexión iba más allá. ¿Cómo le digo yo a alguien ahora, siglo XXI,
¿No? ¿Cómo le digo? Explícame cuál es ese pecado que no tiene perdón. Ahí venía la reflexión. Pero si yo escucho a Gloria, no estoy en desacuerdo para nada, absolutamente. Les digo, en todo caso, es un tema para que sigan pensando, ¿no? Ese tipo de temas no se acaban, no se agotan. Bueno, para terminar, ya estamos en la hora. ¿Alguno de ustedes, hermanos, que pudiera hacer la oración final? Yo puedo hacer la oración al Espíritu Santo. Gracias, Julio. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don de tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestros esfuerzos. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Pero que todos los peñas se han muerto. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Listo. Muchas gracias, Julio.